siempre es necesario ser analíticos y ver si tenemos que hacer a un lado mi perspectiva o cómo yo veo las cosas. El ejemplo máximo que ahorita yo he empezado a analizar mientras te escuchaba hablar es que Jesús le lava los pies a sus discípulos e incluso se los lava a quien no estaba de acuerdo con él. Le lava los pies a Judas, que lo iba a traicionar, a Tomás, quien dudaba de él, y a Pedro, que era medio arrebatado. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, aún a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él hacía. ¿Qué ejemplo tan maravilloso nos da el Señor? En una ocasión el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, Señor. Para poder fomentar la unidad, tiene que existir humildad en nuestros corazones. Amén. El Señor, que es el Creador, el Rey del universo, que es Dios, está llamándonos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Así es. Y a veces, hermano, lo que más falta en nuestras vidas es la humildad. La humildad es poner primero siempre a las demás personas. Jesús dijo que no hay amor mayor que alguien ponga la vida por sus amigos. Sí, Señor, así es. ¿Qué es lo que hizo Él al ir a la cruz? Tomó nuestro lugar, dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Él es el mayor ejemplo de humildad que nosotros tenemos, hermano. Sí, Señor, así es. Vida. Queridos hermanos, gracias por acompañarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vea este episodio. Hoy estamos en el episodio 79, muy contentos de seguir siendo una posibilidad para usted. Recuerde que en cada episodio tengo la meta de poder acortar la distancia entre la persona que es hoy y aquella en la que se puede convertir, y que esa brecha que nace pueda ser reducida con el paso del tiempo. Recuerde que el crecimiento no es algo que se dé de la noche a la mañana. El crecimiento es un proceso. Me gusta siempre verlo de esta manera. Jesús nos salva en el instante que le decimos: perdona mis pecados, como el ladrón crucificado al lado de él. La salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. Es un proceso que lleva un tiempo, y si tú eres un nuevo creyente, quiero animarte el día de hoy para que no te desesperes. El apóstol Juan escribe y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que gracias por estar conmigo el día de hoy. Estoy muy contento. Hoy me acompaña un pastor que está haciendo una tarea hermosa. Recientemente tuve la oportunidad de volverle a ver, y ahorita ya les contaré por qué digo volverle a ver, porque él está tratando de establecer o de iniciar una alianza de pastores en la capital de nuestro estado, y sé que el Señor se lo va a permitir porque Dios ama la unidad. Algo que vemos entre Jesús es que Él nunca buscó protagonismo. Él dijo: yo no hago nada que el Padre no me haya mostrado. Y aun cuando va a ser bautizado por su primo, por Juan el Bautista, se somete a la autoridad de Juan. Aún Juan negándose a quererlo bautizar, sabiendo quién era el que venía detrás de él. Pero no quiero hablar más, quiero simplemente darle las gracias por estar conmigo. Hoy, Pastor Hugo Orellana, gracias por estar en Semillas de Fe. Gracias por hacer el espacio. Gracias, Pastor Osmar. Para mí es un gozo, una alegría estar aquí contigo, hermano, y con tu audiencia, hablando acerca de nuestro amado y Señor Jesucristo. Sí, de verdad que ahorita atrás de cámara hablábamos de este tema. Somos uno en Jesús. De eso es lo que vamos a dialogar el día de hoy. Y siento yo, Pastor Hugo, que hoy más que nunca es necesario que como iglesia volvamos a la esencia, reconozcamos que no debemos buscar protagonismo propio, sino que
darle como diría Pablo, al Cristo resucitado, entregarlo a la sociedad que tanta necesidad tiene hoy de Jesús. Pero la gente está dejando de creer o no quieren creer porque ven que nosotros que estamos dentro de la iglesia, y lo quiero decir de verdad desde guardando la línea de respeto, claro. No quiero de ninguna manera que alguien vaya a sentirse acusado o que estamos acá desde un podium pretendiendo que estamos súper mega archi unidos. No, estamos trabajando todavía en ese proceso. Somos un producto no terminado. Pero hay personas que no se acercan porque pueden llegar a tener la idea. Yo digo, no es que no estamos unidos, pero la gente puede llegar a tener la idea de que no estamos unidos. ¿Qué factores crees tú, pastor, que pueden intervenir para que la gente crea que no estamos unidos? Uno de los factores, Pastor Osmar, que puede intervenir para crear un sentido de no unidad es el testimonio de nosotros, de cada cristiano. Las personas, cuando ven a un creyente, tienen expectativas de ver a alguien que refleja a Jesús, que refleja el amor de Dios, que refleja la unidad. Y una de las cosas interesantes es que a veces nosotros, se podría decir, ¿verdad?, a través de la historia de la iglesia, debido a las diferentes corrientes de doctrinas y de denominaciones, la gente ha interpretado que eso nos ha desunido, ¿verdad? Cada quien por su lado. Y yo creo que es importante que nosotros recordemos que el Señor tiene una sola iglesia, que es su cuerpo, Así la es. novia de Cristo. Él no va a venir por denominaciones cuando sea el rapto de la iglesia. Va a venir todo por aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Él como su Señor y Salvador y que han sido comprados con su sangre preciosa, sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Sí, Señor. Y eso, hermano, no tiene que ver con una denominación No. o una doctrina, sino con tu fe en el Señor Jesucristo, porque la salvación es por gracia y la salvación es personal. Definitivamente. Creo que cuando tú dices, pastor, la salvación es personal, no podemos vivir con una fe prestada. Exactamente. Ningún esposo puede vivir con la fe prestada de su esposa. Vaya, mi hija, ore en la iglesia, ahí ora por mí o yo me quedo aquí, usted sabe, Sí. mirando fútbol, pero usted ore por mí, verá, mi hija, vaya. O un hijo que de pronto dice, no, pues yo me voy por la tangente, total, mi mamá ora por mí. No podemos vivir con una fe prestada, es una fe muy personal, es una relación personal. Entonces, escuchándote, el mal testimonio que podemos llegar a dar muchas veces sin darnos cuenta es lo que hace que la gente, en lugar de acercarse, se vaya alejando. Y sabes que cuando estábamos dialogando atrás de cámara, la escritura que me compartías, que no sé si te diste cuenta cuando estabas hablando, yo corrí a agarrar, estábamos en la oficina y corrí a agarrar mi Biblia y yo estaba ojeando para encontrar la escritura que él empezó a leer. Así que, ¿por qué no nos la compartes para que podamos entrar en contexto, pastor? Sí, hermano. Y antes de leerla, quiero decirte que hace aproximadamente un año, Pastor Osmar, yo estaba en mi tiempo de intimidad con el Señor y precisamente en este capítulo 17, ¿verdad?, donde nuestro Señor, en todo este capítulo, prácticamente Él está orando a su Padre antes de llegar el momento en que va a ser arrestado y va a comenzar, ¿verdad?, la vía dolorosa. Y me llamó mucho la atención cuando en el versículo 20 el Señor empieza específicamente a enfocarse en una petición de oración a su Padre. Y dice así el versículo 20, mas no ruego, o sea, Él estaba rogándole, estaba suplicándole a su Padre, Así mas es. no ruego solamente por esto, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Exactamente. Y continúa diciendo el Señor en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y déjame hacer una pausa, pastores, en este versículo en particular. La unidad
es el reflejo y el soporte que el Señor Jesucristo vino. Él está orando a su Padre por la unidad de sus seguidores, porque el Señor sabía que esa unidad iba a reflejarlo a Él. La unidad entre el Padre y Él. Él está orando porque el Señor sabía los retos y desafíos que sus seguidores iban a tener en algún momento en la historia de la iglesia. Cierto. Por ejemplo, podemos mencionar la persecución en el libro de Hechos. Entonces, Jesús sabía que era necesario que sus seguidores estuvieran unidos para ser fuertes, para apoyarse los unos con los otros, porque iba a venir un tiempo de persecución a los seguidores de Cristo. El Señor sabía que por naturaleza los seres humanos somos individualistas, pastor. Sí, sí. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser egoístas. Entonces, Él está orando a su Padre por la necesidad de la unidad entre sus discípulos, entre sus seguidores. Y continúa diciendo en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Imagínate cómo el Señor hace énfasis en la unidad. Para que sean perfectos. Imagínense, está hablando de el Señor tiene una barra de expectativa bastante alta. Sí, sí. Eso significa que nosotros como pueblo de Dios tenemos que recordar frecuentemente que no estamos separados. Así es. Sino que nosotros somos parte de una unidad que es llamada el cuerpo de Cristo, pastor. Qué bello. Pero también hay algo interesante aquí, pastor, que me llama a mí la atención, donde el Señor por segunda vez continúa diciendo, mejor dicho, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es tan interesante lo que vuelve a repetir ese énfasis 2 veces en estos versículos, Pastor Osmar. Nuestro testimonio es como un soporte que da testimonio que el Padre envió al Señor. Y el mundo, hermano, nos está observando. Somos un libro abierto. Totalmente. Ellos están viendo si realmente usted y yo y la iglesia del Señor si está unida. Por eso el Señor aquí le ruega a su Padre por la unidad de sus seguidores. Y tenemos que recordar frecuentemente nosotros como ministros, Pastor Osmar, como pastores y como hijos de Dios, que nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Somos uno en Jesús. Así es. Y ¿cómo podríamos, escuchando lo que Pastor Hugo menciona, 2 cosas que me gustaría mencionar? El mundo sí ve ese testimonio, bueno o malo, que cada uno de nosotros producimos con nuestros actos, con nuestras palabras, nuestra vida en general. Sí. Hagamos un análisis partiendo de la base de que sí tenemos que trabajar en la unidad. Creo que no podemos padecer de miopía y hacer de cuenta que esto no está pasando. Sí tenemos que trabajar en la unidad. Y siento yo, pastor, y es una apreciación muy, muy personal, me encantaría escuchar tu punto de vista. Siento yo que a veces la unidad no se da por diferentes factores, y los que voy a mencionar no necesariamente significa que ese sea el orden, ¿verdad? A la hora de quererse hacer un estudio más profundo del por qué. Lo digo a grandes rasgos de una perspectiva bastante personal. Y es que para que la unidad pueda darse, considero yo que una de las primeras barreras que hay que vencer es la negación al yo. Es decir, tengo que entender que no todo lo que yo creo y que no todo lo que yo quiero es lo correcto. Tengo que entender que no todas mis perspectivas son las mejores, que hay una perspectiva que tú puedes estar teniendo de algo o de alguien que quizá pueda ser un mejor ángulo del que yo estoy teniendo. Y se requiere humildad para bajar las defensas y decir, yo quiero aprender, hermano. Y sabes, yo puedo aprender del Señor escuchándote a ti. Yo puedo aprender, Dios puede hablarme a través de
una cena con tu familia y mi familia y tal vez tu hija hace mención de algo que si yo estoy atento y receptivo, digo, wow, qué perspectiva la hija del pastor. Tiene toda la razón con lo que está diciendo. Pero se necesita vencer el yo. Bajar esas defensas de creer que lo sabemos todo. Bajar esas defensas de creer que somos quienes tenemos la verdad absoluta y no hay absolutos. La verdad absoluta, única, es Jesús. Amén. Su palabra. El mundo pasa, sus deseos pasan, las modas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pastor, ¿cómo podríamos entonces, amigo, usted que me está escuchando, usted que va a una iglesia, usted que se congrega, cómo podríamos nosotros entonces trabajar en aras de la unidad? Bajemos las defensas. Entendamos que no lo sabemos todo. Y en tercera instancia me gustaría agregar y decir que tenemos que reconocer, creo que es la más importante, que nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito a ti. Yo necesito a mis hermanos de la iglesia que estás dirigiendo en Lincoln. Yo necesito a los hermanos de la iglesia aquí de al lado, de aquí a, figuradamente hablando, porque al lado aquí no tenemos una iglesia, de aquí a 3 millas, 4 millas. Yo soy de la idea, pastor, que me encanta ver cuando un pastor está haciendo algo y decirle, oye, qué bonito lo que estás haciendo, usando el buen lenguaje centroamericano. Contame cómo lo hiciste. Yo te felicito por lo que estás haciendo. Cuéntame, ¿de dónde nació? Por eso cuando iniciábamos la conversación, cuando llegaste, Pastor Hugo está organizando un evento que pronto se va a dar aquí en nuestra ciudad, muy hermoso, con un salmista que me encantan sus alabanzas. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo nació el proyecto? Cuéntame, porque creo que el saber de dónde emerge la inspiración de él, aunque obviamos y entendemos que viene de Dios, pero tal vez él usa una estrategia que yo no estoy usando. Eso me puede sumar a mí. Entonces, para poder trabajar en pro de la unidad, hay que vencer el yo. Hay que entender que no lo sabemos todo y hay que reconocer que nos necesitamos mutuamente. Claro, pastor, y me gustaría añadir algo a estas 3 cosas que tú has compartido con nuestra audiencia. Y es que en una ocasión el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, Señor. Para poder fomentar la unidad, tiene que existir humildad en nuestros corazones. Amén. El Señor, que es el creador, el rey del universo, que es Dios, está llamándonos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Así es. Y a veces, hermano, lo que más falta en nuestras vidas es la humildad. La humildad es poner primero siempre a las demás personas. Jesús dijo que no hay amor mayor que alguien ponga la vida por sus amigos. Sí, Señor, así es. ¿Qué es lo que hizo Él al ir a la cruz? Tomó nuestro lugar, dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Él es el mayor ejemplo de humildad que nosotros tenemos, hermano. Sí, Señor, así es. Vida. Entonces, usted dijo algo muy importante, pastor, y es la negación. Es la negación del yo, del ego, de esa naturaleza, de ese hombre viejo con el que peleamos todos los días, ¿verdad? Pero la buena noticia es que en nosotros mora el Espíritu Santo y Él está haciendo un proceso de santificación que incluye también la negación del ego. Sí, Señor. E incorpora esa virtud tan hermosa que todos necesitamos, que es la humildad. Pero regreso, el mayor ejemplo para nosotros de humildad, Él siendo rey, Dios Todopoderoso, Él dejó su trono, hermano. Así es. Él se hizo carne. Él habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Nuestro amado. Creo que Él es nuestro mayor ejemplo de humildad que nosotros tenemos que seguir, pastor. Definitivamente. Y creo que por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Deberíamos seguir las pisadas, las huellas de nuestro Señor. Y amigos, de verdad que a veces
uno conflictúa mucho el ser interno. De pronto en la iglesia donde te congregas hay cosas que no se ven o no se dan como tú quisieras que se den. Date la oportunidad de explorar la perspectiva desde la que se están haciendo las cosas. Hace muchos años, pastor, primera vez que voy a decir esto en público, yo se lo digo mucho a mi discipulado pastoral, el de mis líderes en la iglesia. Hace muchos años, mi tío, que es mi padre espiritual, quien me formó en el evangelio, él me tenía ahí trabajando en un sector ahí haciendo unas tareas en la iglesia, etcétera, ¿no? Y él hizo algo, tomó una decisión, mi pastor tomó una decisión en la que yo en mi mente de joven no estaba muy afine, no estaba como que muy de acuerdo. Y él me había dado la confianza de ser abierto y de decírselo y platicando, estábamos comiéndonos un caldo, me acuerdo. Y le dije, tío, fíjese que pues usted me dijo que hiciera esto y esto. Y yo pienso, le dije, que esto no es así. Yo pienso que deberíamos de hacerlo así. Y él me dijo, es válido. Me dijo, lo que vos pensás es muy válido. Me dijo, pero el problema está que la perspectiva tuya es la perspectiva del llano. Es decir, tú estás en la planicie. Yo conozco como pastor a las ovejas y estoy viendo un panorama más amplio. Por eso es que la perspectiva que tú estás teniendo está contrastando con la perspectiva que yo estoy teniendo. Y él me dijo esto: ¿por qué no te das la oportunidad de mirarlo desde mi perspectiva como pastor para que lo puedas entender? Mira, pastor, esas palabras tan simples me hicieron ver unos factores dentro de ese proceso que obviamente no puedo entrar en detalle porque hay personas involucradas, ¿verdad? Y se respeta claro, eso. Es comprensible, sí. El punto, pastor, es que pasado el tiempo, él me dijo, y si no estás de acuerdo, me dijo, ¿por qué no nada más orás? Obedece lo que te estoy pidiendo que hagas y deja que Dios te hable a través del factor tiempo. Mira, pastor, lo hicimos como mi tío dijo, las cosas salieron bien, la perspectiva que yo tenía no era la más afine, las cosas salieron. Pasado el tiempo, un día platicando me dijo, mira, vení, ¿te acordás de aquello? Y empezamos a platicar. Ahí él me dijo, mira, en ese momento estaba pasando esto y yo no te lo podía revelar. Ahí entendí que muchas veces tenemos que dejar a un lado lo que creemos o lo que pensamos. Obviamente, tampoco vamos a tirarnos a un precipicio o obedecer a alguien que nos esté llevando a algo contrario a la escritura, ¿cierto? Claro, hay que claro. tener también discernimiento y cierto, supuesto, sí. Seguir la lógica, ¿no? Pero lo que él me estaba pidiendo, yo simplemente estaba tratando de dar una perspectiva diferente, pero entendí que hay temporadas. Ese para mí era un momento de hacer lo que me estaba diciendo mi tío que hiciera. Y punto. Pero tuve que aprender a hacer a un lado lo que quería y lo que creía. Y tal vez, hermano, usted que está en su congregación y no está muy afine, algunas cosas que se están dando, ¿por qué no se da la oportunidad de mirarlo desde otra perspectiva? Uh-huh. ¿Por qué no se da la oportunidad de consultarlo con el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, y que sea él quien lo dirija? Maestro. ¿Te parece? ¿No crees tú que sería lo más ideal? Yo pienso que sí, pastor. Y déjame añadir algo, hermano, que creo que es tan importante también para poder cultivar la unidad entre el cuerpo de Cristo. Y me llama poderosamente la atención, Pastor Osmar, cuando el Señor Jesucristo toma una vasija con agua y dice que se ciñó un cinto y tomó una toalla. Y en ese momento, nuestro Rey de Gloria empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. El Rey del Universo, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, tomó el papel del esclavo más pequeño en la casa. Sí, Señor.
para mostrarnos su ejemplo de humildad, pero también de servicio. Y les dijo a los discípulos, porque esta era la lección, esta era la enseñanza que el Señor estaba tratando de decirles, que la grandeza del hombre no tiene nada que ver con el poder. La grandeza de un hombre tiene que ver con su humildad y su servicio. Sí, Señor. Y les dijo, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo Amén. Con sus hermanos. Gloria a Dios. Entonces, pastor, este concierto, Somos Uno en Jesús, nace del corazón realmente de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde Él está rogando al Padre que así como Él, ¿verdad? Y el Padre son uno, que también nosotros seamos uno en Él para que el mundo crea. ¿Cómo, hermanos? Impulsando la unidad entre nosotros los pastores y las iglesias en Nebraska. El propósito principal, Pastor Osmar, de este concierto Somos Uno en Jesús en Iglesia Calvary el 5 de septiembre, ¿verdad? Es reunir a la mayor cantidad de creyentes, de seguidores en Cristo, para que juntos adoremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que el mundo vea que sí somos uno en Jesús. Definitivamente. Y que sí se puede, hermano. Claro que sí. Porque Él es el que nos une. Así es. Entonces, esto va a comenzar, como yo le decía antes, ¿verdad? De entrar en cámaras, como un catalizador para empezar a promover, hermano, la unidad entre las diferentes iglesias y pastores en Nebraska. Así es. Puede ser de que este sea Somos Uno en Jesús Lincoln. Puede ser que el siguiente sea Somos Uno en Jesús en Omaha. O en Grand Island. O en tu ciudad. O en tu ciudad. Entonces, este nada más el comienzo, pero realmente este concierto es de todos nosotros. Sí, Señor. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y porque el propósito es adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y promover la unidad por la cual Él rogó a su Padre por nosotros. Y para ir terminando, me gustaría agregar dos cosas, sumar dos cosas a algo que Pastor Hugo menciona. Pastor, dijiste algo tan clave. Jesús toma la toalla, el hebrillo de agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos, dándonos ejemplo de humildad. Y en base a lo que hace unos minutos yo mencionaba, de que a veces es necesario, no a veces, corrijo eso, siempre es necesario ser analíticos y ver si tenemos que hacer a un lado mi perspectiva o cómo yo veo las cosas. El ejemplo máximo que ahorita yo he empezado a analizar mientras te escuchaba hablar es que Jesús le lava los pies a sus discípulos e incluso se los lava a quien no estaba de acuerdo con él. Le lava los pies a Judas, que lo iba a traicionar, a Tomás, quien dudaba de él, y a Pedro, que era medio arrebatado. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, aún a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Qué ejemplo tan maravilloso nos da el Señor. Así que, querido amigo, yo quisiera terminar el día de hoy, este breve tiempo que hemos tenido conversando con Pastor Hugo, diciendo algo que quiero serte muy honesto. Desde que empezamos a dialogar con el pastor de hablar de Somos Uno en Jesús, vino a mi mente esta palabra. Creo que la única oración que no ha sido contestada para nuestro Señor es esa, que seamos uno. Porque Él estaba orando. Y rogando. Y rogando. Porque Él sabía la importancia de que seamos uno. Seamos, porque imagínense, no lo somos todavía en el sentido de cómo Él lo espera. Exactamente, de la expectativa que Él tiene, Exacto. Que nuestro Maestro tiene de nosotros como discípulos. Pero, pastor, creo que podemos empezar hoy haciendo una pequeña diferencia. Claro. Dejemos de exigir unidad en los demás. Provoquémosla nosotros. Provoquemos la unidad. Ese catalizador. Seamos eso. Así que te quiero animar para que ahí donde te congregas en tu iglesia local, si no estás de acuerdo con el proyecto que el líder Pedro, Juan, María dirige, no te vuelvas parte del problema, vuélvete parte de la solución. Seamos de los que suman, de los que multiplican y no de los que restan o dividen. Vayamos y en lugar de aportar más problemas, aportemos soluciones.
Hoy quiero agradecerte por haberme acompañado. Pastor Hugo, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Fue un honor charlar contigo. Sí, para mí es un gran gozo, Pastor Osmar, y después de tanto tiempo y poder compartir contigo y tu audiencia hermosa, hermanos, y les esperamos, ¿verdad? Recuerden, somos uno en Jesús. Definitivamente. Por cierto, en Iglesia Calvary de Lincoln, Nebraska, a las 7 de la noche, las puertas estarán abiertas a las 6 para que juntos nos reunamos como un solo cuerpo, la Iglesia de Cristo, a adorar a nuestro Señor Salvador. Inicié diciendo que me alegraba de verlo después de muchos años, porque él es pastor, pero tiene un talento muy único y muy bueno. Es un excelente fotógrafo. Eres fenomenal, pastor. Eres muy bueno. Él fue el fotógrafo en mi boda hace ya varios años. Así de que un honor verte otra vez. El tiempo ha avanzado, pero Dios sigue siendo bueno. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy a este episodio titulado Somos uno en Jesús. Termino diciendo lo que siempre digo al finalizar cada episodio. Recuerde, la vida es hermosa. No la desperdicien en cosas que no valen la pena. Gracias por haberme acompañado, pero siento en mi espíritu que oremos por la unidad antes de terminar. Sí, pastor. ¿Por qué no me ayuda usted que está ahí, que va manejando, que va escuchándome en Spotify o que está ya cenando? ¿Por qué no se une a nosotros y hacemos una oración por la unidad para terminar el día de hoy? Oremos. Querido Padre, quiero agradecerte por ser tan bueno, tan maravilloso. Oramos para que así como nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad, hoy nosotros podamos ver la unidad en medio de tu pueblo. Padre, creemos y te pedimos que tú, Señor, puedas obrar de manera poderosa. Ayúdanos a dar ese primer paso para que seamos uno como tú lo eres, Señor. Padre, gracias por amarnos en Cristo Jesús. Te agradecemos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.